Bueno, están saludados. Lo que faltó es de mi parte el agradecimiento, poder estar compartiendo con ustedes la gratitud a los ancianos, que la invitación para poder eh, repasar, repasar en este capítulo 19 la palabra del Señor, ¿sí? Vamos juntos a leerla entonces, capítulo 19 de Mateo. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras del capítulo anterior, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole, dijimos, no sé ese contexto, ¿sí? de búsqueda de tentación de los fariseos, y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo, les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y les dijo: por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo que por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Versículo 13. Entonces les fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron. ¿A quiénes? A aquellos que les habían presentado los niños. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Vamos a otro título en el verso 16 para continuar leyendo con esta lectura del capítulo 19. El joven rico. Entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente
entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, o como podríamos decir, humanamente es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro les dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, y vosotros que me habéis seguido también, os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros serán primeros. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos la lectura del capítulo 19, son 30 versículos, son tres títulos principales, y con un desglose de versículos, 12 versículos en la primera parte, que nos habla, el Señor enseña sobre el divorcio, y al final sobre el celibato. Después del verso 13 al 15, 3 versículos que uno podría decir llama la atención, o llamémonos la atención, digamos, delante del Señor, de que esté introduciendo estos versículos referidos a los niños, ¿sí? Después de esto de enseñar sobre el divorcio. Y la última parte, que son del verso 16 al 30, son bastantes versículos en este capítulo, en esta segregación de capítulos, que nos habla del joven rico. O que si profundizamos, y acá no estoy diciendo nada en contra del título, sino más bien es a veces ponemos al joven rico como en la digamos, en la vidriera del tema, ¿sí? Como en el escenario, como el principal, y podemos centrarle también al tema que digamos, a muchos temas uno le puede entrar, digamos, de distintos lugares y tomando muchas enseñanzas. Y acá el principal, y siempre en la Biblia, el principal es el Señor. Y Dios principalmente, ¿no? Y la enseñanza que podemos rescatar a través de esta lectura del joven rico, de lo que aconteció circunstancialmente, acontecía en este capítulo, y se refiere principalmente a la salvación. Nos da una claridad y muchas enseñanzas respecto a la salvación. Bien, vamos a comenzar, así que no, pero se fueron como 10 minutos de lectura, ¿no? Son bastantes versículos, así que vamos a hacer un repaso. Vamos a comenzar con la parte de que el Señor enseña acerca del divorcio. Lo hemos leído, podemos volver a repasarlo después. Hay un contexto en donde comienza con los fariseos, ¿no? O sea, un contexto en donde le van a tentar, le van a buscar al Señor a ver si encontraban que se equivoque, por así decir. Y los fariseos le preguntan, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Llamémonos la atención a esto, ¿no? La pregunta va por cualquier cosa, como decir, es que había una escuela que adoptaba una actitud liberal, podríamos decir. Y claro, y había otra escuela que ponía una actitud extremadamente estricta, ¿sí? Y hace esta pregunta como para buscarlo al Señor, tentarlo, como si pudieran.
El Señor responde y les dijo, ¿no habéis leído? Es decir, ustedes no conocen la palabra, ya lo saben cómo es. Y tendrían que profundizar a entenderla, más que venir a preguntar esto. Lo que Dios juntó no lo separa el hombre, no lo separe, es decir, ningún acto o decreto humano, ¿sí? El Señor explica esto, que la intención original de Dios era que el hombre tuviera solo una esposa viva. Ese es su diseño, su intención original, la cual sigue explicando, ¿sí? Porque ellos, bueno, dicen, ok, ¿cómo es esto? Moisés lo permitió. Y el Señor explica allí por la dureza del corazón de ellos, ¿sí? Moisés permitió, y hay yo no, justo ahora no lo tengo anotado aquí, pero hay un texto en Deuteronomio que lo clarifica, ¿sí? Qué es lo que hizo Moisés y de qué manera lo permitió y cómo fueron las palabras. Más al principio no fue así, dice el Señor. No era el diseño de Dios. Dios permitió, pero no era su diseño y no era su voluntad original. El ideal de Dios era que no hubiese divorcio. Y el Señor explica aquí, en el siguiente verso 9, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Yo os digo, dice el Señor, de que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por fornicación, se expresa en este capítulo de Mateo 19, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Hay un diseño original de Dios, de que no hubiese divorcio, de que no había divorcio. A partir de entonces, solo habría una causa de divorcio, la falta de castidad, de fidelidad. Y si alguien se divorciaba por alguna otra razón y volvía a casarse, era culpable de adulterio. No se expresa aquí taxativamente, pero podríamos decir parece desprenderse de que se está dando la posibilidad de divorcio por adulterio. La parte inocente queda, por así decir, libre para casarse nuevamente. Si no, diríamos que serviría solamente separarse, y para qué estaría el divorcio, ¿no? Pero también cabe aclarar que Dios lo permite en un contexto que, a ver, primero me permito decir esto, lo permite pero no lo ordena, ¿sí? No lo está ordenando en ningún momento el Señor. Lo permite en el sentido, como diríamos, no está en su diseño divino, original. Sin embargo, hay un contexto que termina el Señor permitiendo muchas cosas que en su divinidad original no fueron planteadas originalmente, valga la redundancia de lo que estoy diciendo. Pero es importantísimo el análisis, la profundidad de los ancianos en los casos, y esa profundidad la pueden tener la cercanía del cuerpo anciano con, por así decir, la pareja o las personas involucradas en cada caso. Y claramente el Señor busca restauración, los ancianos buscan restauración, y entendemos se debe trabajar cada caso de manera particular
desde un lugar que es responsabilidad en los ancianos. Es fácil a veces pararse desde un lugar que no conocemos, que miramos desde una ventana lejana, como puede ser aquellos que somos miembros de una congregación. Los ancianos tienen la profundidad de poder entender y profundizar cada caso, ¿no? Vamos a avanzar, sí, es un repaso, es un pasar en el pasaje, no es con ánimo de hacer un estudio de cada tema, ¿no? Nos quedan más temas. Le dijeron, el verso 10, le dijeron sus discípulos, si es así, la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Increíble, no, increíble, está escrito, perdón por la palabra, es un latillo que uno a veces tiene, ¿no? Los discípulos del Señor se ponen extremistas, es como que si ellos conocían tanto del Señor, bueno, entonces no conviene casarse, si esto es así, no me caso. No. Justamente el mandato del Señor es casarse, entonces no seamos extremistas. ¿A dónde apunta ahora el Señor con esta enseñanza que a continuación da, ¿no? Respecto al celibato? Que no todos son capaces de recibir esto. No todos están preparados para una condición de continencia, por así decirlo. De vida de continencia, no de una vida de continencia, no de un momento, de una vida de continencia. Es decir, solo aquel que puede estar en esa condición porque es un diseño de Dios, de parte de Dios, que Dios se lo da, puede hacerlo, ¿sí? De otra manera, fácilmente estaría pecando esa persona, ¿no? No es algo que humanamente uno lo pueda decidir y controlar. Gracias a las fuerzas del Señor en aquellas vidas que así lo son con un propósito divino que el Señor lo permite para su obra, en los motivos y las determinaciones que solamente el Señor muchas veces sabe, ¿no? Eso puede ser así. Pueden ser capaces de recibir eso. Cuando vamos a los próximos versículos, ya un poco nos llama la atención, ¿no? Bueno, está este tema de los niños, presentado en un contexto que antes enseña sobre el divorcio. Nos ponemos a pensar, los niños son los primeros que sufren una rotura de un hogar, ¿no? Es decir, que no es casualidad que el Señor plantee esto aquí. Es importantísimo. Y aparte lo pone, diría, en el sanguchito de los dos temas, en el medio, porque va a conectar totalmente con el segundo, el tercer párrafo que a continuación tenemos respecto al joven rico. Como decía, quizás a veces nos quedamos con ese título y el título o la expresión más marcada que tenemos aquí es entender el formato, el esquema, el plan de salvación. Volvamos entonces a estos niños. ¿Sí? 3 frases claves que podemos mencionar. Yo me marqué aquí en mi Biblia. Les fueron presentados. Me marqué también y orase. Y me marqué también esa pequeña frasecita de los tales. Les fueron presentados. Los niños fueron presentados por los padres. O por sus responsables, no sé, sería abuelo, ahí no importa el detalle porque no está expresado. Uno interpreta, podríamos interpretar presentado por sus padres delante del Señor, para que le pusiese la mano sobre ellos, y ahí lo que yo subrayé es y orase. La importancia de orar por los niños, ¿no? Tomé una frase en un comentario que dice: nadie conoce la edad de la persona más joven en el infierno.
Se me pone un poco la piel de gallina. Nadie conoce la edad de la persona más joven en el infierno. Si un niño desea verdaderamente ser salvo, nadie se lo debería impedir. Nadie podría decir esto es demasiado pequeño. Al contrario, tenemos que llevarlos a los pies del Señor, a que conozcan el plan de salvación, que puedan arrepentirse, que tengan el temor de querer ir al cielo y no quedar alejado eternamente de Dios. Orar por los niños es importantísimo, por nuestros niños, la congregación y claro, cada padre por los suyos. Y la otra expresión de los tales es hermosa, porque lo expresa en varios lados. Yo daría a dos hermanos o hermanas que quieran leer uno Marcos 10:15 y otro Lucas 18:17. Y ahí vemos, los repito si los buscan, Marcos 10:15, Lucas 18:17, así lo hacemos participativo, interactivo, en donde se expresa que los niños no deben volverse adultos para ser salvos, sino que los adultos deberían volverse niños para ser salvos. ¿Quién Leo. encontró Sí. Marcos 10, 15. Sí, 15. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Gracias, Osvaldo. Lucas 18:17. Nuevamente dice, de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Un párrafo anterior. Correcto. Gracias, Osvaldo. Bien, quería que se haga participativo esa idea. Gracias, nuevamente. Muy bien. Para entrar al reino de los cielos, para tomar la salvación, hay que tener la humildad como un niño, hay que, como un niño, entregarse, no tener peros, no tener prejuicios, no, para arrepentirse delante de Dios, hay que ser como un niño, ¿sí? Y ahí nos conecta con el próximo, los próximos versículos, del 16 al 30, el joven rico, como decíamos. Nos recordamos mucho de este pasaje por el joven, que se dispone, que se arrima al Señor y le hace un planteo con un título, Maestro bueno. Hay un comentario que dice que se refirió al Señor no justamente como Señor. Hay comentarios que plantean una buena posición, como arrimarse de una manera correcta por parte del joven rico. Pero hay algunos comentarios que dice, no fue a llamarlo señor de señores. Lo puso en una posición de maestro como podrían ser otros maestros, enseñadores. Maestro bueno. Y Dios, el Señor le dice, y le hace una pregunta, ¿sí? ¿Qué bien, perdón, antes de la pregunta del Señor, el joven dice, ¿qué bien haré? Yo me marqué eso en mi Biblia, porque arranca planteando qué tiene que hacer para tener la vida eterna. Qué alejado que estaba de entender, ¿no? Esta persona, de cómo es la salvación. ¿Qué tengo que hacer? Muchos en el mundo se plantean esto. ¿Cuál es la obra? Si yo hago las cosas bien, si yo soy bueno, maestro bueno. No se refirió al Señor como el Señor de señores, como el Dios Salvador. Ya arrancaba como quizás falto de conocimiento. El Señor entonces le va a querer enseñar, le quiere enseñar por dónde. El tema es hasta dónde el joven rico se permitió aprender. Entonces el joven le dice,
el Señor le dice, perdón, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. El Señor avanza y le dice, ¿querés entrar en la vida? Guarda los mandamientos. Lo pone a prueba, ¿no? Y el joven dice, bueno, ¿cuáles? ¿Cuáles son los mandamientos? El Señor menciona básicamente 5, que están todos referidos al prójimo. Revisémoslos. 18, el versículo. No matarás, se refiere al prójimo. No adulterarás, se refiere al prójimo. No hurtarás, se refiere al prójimo. No dirás falso testimonio, se refiere al prójimo. Honra a tu padre, es un prójimo, cercano, pero no deja de ser prójimo. Tu madre. Y el Señor remata con el 6 y la apunta a él. Fíjense, hay un punto y coma, hay una I y hay una coma. Y el Señor le plantea lo más difícil para el joven. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuánto se amaría este joven a él mismo que el desafío de amar al prójimo le era enorme? Como si, hermanos, a nosotros no nos fuera fácil. No fuera fácil, digo, ¿no? Es un desafío también muy grande que el Señor nos pone. Pero el Señor lo estaba llevando por el lado de entender otra cosa. Porque el joven dice, yo todo eso lo hice, lo hago, ya lo tengo resuelto. Y hasta saca el orgullo de decir, ¿qué más me falta? En el verso 20, ¿qué más tengo que hacer? Ya lo hice eso. El Señor estaba yendo por un camino que podríamos decir, humanamente, pareciera un diálogo cruzado. Pero tiene un orden correcto. Tiene un orden correcto que también nos deja la enseñanza a nosotros. Ya lo vamos a expresar, ¿no? De a poquito les voy contando. Él dice, todo esto lo hice, ¿qué más me falta? Y el Señor le dice, como casi otro diálogo cruzado, podríamos decir, pero no, el Señor estaba muy ordenado con lo que le decía. Ok, el 21, si quieres ser perfecto, o sea, hiciste todo eso, ¿querés ser perfecto? Hermanos, no hay perfecto aún uno. El Señor dice, bueno solo Dios. El joven se paraba desde un lugar de los hechos, de las obras, de ser perfecto, de qué hago, yo ya lo hice, ¿qué más me falta? Bueno, le dice el Señor, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres, tendrás tesoro en el cielo. ¿Querés seguir resolviendo lo que tenés que hacer? No lo vas a resolver, la salvación no va por ahí. Punto y coma, le dice, y ven y sígueme. Seguime y vas a entender la salvación. Claro, oyendo el joven esas palabras en el 22 se fue triste, porque tenía muchas posesiones. ¿Qué es ser rico? ¿No? A veces me pregunto, ¿dónde está la línea de ser rico? ¿Quién es más rico que otro? ¿Quién tiene más que otro? ¿Qué es ser rico? No quiero entrar en detalles, pero digo, ¿qué es ser rico? ¿Tener 10 millones, 1 millón? ¿Qué es ser rico? Las posesiones, ¿no? Cuando uno toma posesiones, más allá de los valores, ¿sí? Va más, la posesión es más intrínseca al valor, digamos. Claro, todo lo compramos con valores, pero cuando adquirimos algo, eso que adquirimos puede tornarse, podríamos decir, un ídolo, ¿no? Y cuantos más posesiones o más ídolos se tiene, más difícil, digamos, más adentro de la línea de cruce de ser rico o no, ¿no? ¿Qué es ser rico? Me pregunto eso. Uno no puede tener de todo, sin embargo, tener muchas posesiones, no de todo, digo, de plata. No sé si hay una línea en el dinero. Las posesiones muchas veces hacen personas que no son ricas
Lo pone en la misma posición que este joven rico. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, antes de ir a explicación que el Señor les da a los discípulos, cerramos esto que decíamos, el Señor los llevó con este diálogo cruzado, pero en un orden correcto, y nos muestra a nosotros la importancia del arrepentimiento. El joven no estaba arrepentido, no se encontró él diciendo, bueno, a ver, yo no, la verdad que eso no puedo resolverlo, hay cosas que no puedo resolver, digamos, como que se paraba desde que todo lo podía hacer y que con eso iba a resolver la salvación. En ningún momento se paró desde un lugar de decir, no alcanzo la salvación, no la alcanzo, porque en donde se puso triste podía haberse planteado en arrepentimiento. Tú eres Dios, yo necesito que vos me guíes cómo me salvo, y el Señor le iba a explicar que la salvación solamente es a través del Señor Jesús, a través de Él, del mismo que le estaba hablando. Y el joven no adquirió una posición de arrepentimiento. Muchos en el mundo tienen la fe de creer en Dios, pero el paso siguiente es arrepentirse. El paso siguiente es decir, yo no puedo, estoy en falta, estoy en pecado. El joven rico en ningún momento se puso en falta delante de Dios. Claro, y después vuelve la fe en decir, tú me vas a salvar, Señor. Yo estoy arrepentido, pero sé que tienes la salvación. El Señor le estaba mostrando el camino correcto, solo que no accedió al joven. Y ahora el diálogo es con los discípulos, ¿sí? Y ya estamos terminando. Lo hacemos rápidamente esta última parte, ¿sí? ¿Qué pasa con este diálogo con los discípulos? Se nos plantea, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y otra vez les digo, y les da un ejemplo, que muchas veces yo escuché también, lo he escuchado, lo he leído, que muchos hacen el planteo de que esto de pasar un camello por el ojo de una aguja, históricamente, contextualmente, digamos, en el contexto de Israel, etcétera, de Medio Oriente, estaban las puertitas chiquititas dentro de una gran puerta, en las entradas de algunas ciudades o de algunos fuertes, que por esa puertita el camello a veces se metía, difícilmente pasaba, pero pasaba, se tenía que arrodillar, tenía que, digamos, acurrucarse, y bueno, era difícil pasar por el camello ahí, por ahí. Pero también he encontrado en estos días, no lo he podido investigar con profundidad, les soy sincero, no me metí en la palabra, pero encontraba que la palabra ahí justamente ojo de una aguja se refiere al ojo de una aguja. Y no me atrevo todavía a decirlo del todo, pero es como que no es tanto el pasar por ese ojo, por esa puertita dentro del portón grande del camello. Si pudiéramos profundizar en eso, y el Señor realmente ha planteado que es como pasar por el ojo de una aguja, es como que no pasaría, ¿no? Un camello no pasa por el ojo de una aguja. Nos lleva a pensar la dificultad tan grande que es para una persona cuando adquiere cosas, no importa, que hacen que sean sus ídolos, al punto tal que justamente no le permite dar el paso de arrepentimiento. Por eso nos lleva a nosotros a trabajar mucho esto el Señor, a que la persona, a mostrarle, a que la persona se arrepienta. Muchas personas tienen fe en Dios, conocen de Dios, saben de Dios y creen en Dios, pero muchas personas no se arrepienten ante Él. Esta es una gran enseñanza que nos deja a nosotros, o por lo menos me ha dejado a mí para
entender la estrategia correcta de cómo predicar y cómo enseñar la salvación del Señor y cuáles son los pasos a seguir por cada una de las personas. Por la hora diría de estar cerrando, quedan algunas enseñanzas más, pero vamos a estar cerrando acá.